Ok. Bueno, pues como os decía, hemos reunido estos 5 conceptos en los que basamos un poco nuestro diseño. A modo de resumen, os iremos explicando un poco como los parámetros que vamos utilizando para proyectar nuestras viviendas. El primer concepto es uno de los más importantes para nosotras. Es el resultado de una reflexión sobre cómo es la sociedad actual y cómo ha cambiado desde el siglo pasado. Cómo hemos dejado atrás la familia tradicional y ahora tenemos roles de convivencia más abiertos. Así que pensamos que nuestras casas deben responder a eso. Parece que la estructura tradicional de una casa con un gran salón y comedor y un gran pasillo que da pie a las habitaciones, con la habitación más grande al fondo para los padres de la familia, ha quedado obsoleta. Es demasiado rígida para ser válida para los nuevos modelos de hogar y las tendencias sociales de hoy. Esta tipología tan extendida se ha convertido en una vivienda disfuncional y también en un gran obstáculo frente a la igualdad de género. X-Rooms responde a la inquietud de cómo las viviendas pueden adaptarse fácilmente al ciclo de vida del habitante de forma reversible y sin cambios radicales. Una de las formas de conseguirlo es dotando la vivienda de estancias lo suficientemente ambiguas como para albergar cualquier uso, de forma que el habitante decida la distribución de su casa y además pueda modificarla fácilmente a lo largo del tiempo en función de sus necesidades. La idea de una casa donde no todo está predeterminado y es el usuario quien lo define. La mejor herramienta para conseguir esta secuencia ambigua de estancias es la retícula. Nos ha parecido interesante explorar las numerosas retículas con las que hemos trabajado. Estos diagramas conceptuales explican bastante bien los 5 grupos a los que hemos llegado: regular, desplazada, articulada, poligonal y celular. Bueno, como veréis, la primera, la regular, puede resultar la más sencilla, la más fácil, pero su simplicidad te lleva a buscar la mejor proporción de la estancia, que se adapte tanto al programa como al lugar. Aquí podéis ver uno de nuestros últimos concursos de vivienda, en Josep i na Magda, en Mallorca, para el Institut Balear de l'Habitatge, conocido como IBABI. La vivienda está formada por 4 habitaciones completamente idénticas: la cocina, el salón y 2 dormitorios que se conectan mediante puertas correderas en la esquina compartida, es decir, en el centro del hogar. Además, añadimos una franja donde se sitúan los accesos, el baño y el lavadero. Normalmente la mayor complejidad en este tipo de agregación en este tipo de viviendas es solucionar la agregación. Hay que solucionar una planta que organice la unidad de agregación, y que además encaje en el emplazamiento en el que se encuentra. En este caso decidimos colocar 2 núcleos y con escalera y ascensor, tenemos uno aquí y el otro aquí, que el primero daba acceso a 3 viviendas y el segundo da acceso a 4 de las viviendas. De esta manera también el desplazamiento de las tipologías nos ayudaba a mantener una regularidad hacia la calle. Sin embargo, empezamos a mostrar un ritmo hacia el patio interior, de manera que la fachada tenía más vibración. Este gesto acentúa más cuando la unidad tiene una variación y pierde una habitación. Si os fijáis en esta unidad de aquí, el simple hecho de eliminar una habitación convierte a esta vivienda en una vivienda de un dormitorio y nos hace llegar la luz hasta el final de esta otra vivienda. El segundo concepto de X-Rooms, desplazada, es a la que denominamos desplazada, como os he dicho. Ocurre cuando estas estancias se deslizan y dejan de estar alineadas. El proyecto que mejor explica este tipo es Desliz, otro concurso que también hicimos para IBABI en 2018. La planta está pensado como un tablero de ajedrez de habitaciones no jerarquizadas, para que el habitante decida su uso. La retícula se desliza para crear múltiples conexiones entre las estancias y abre largas visuales interiores. Esta configuración permite tener diferentes tipologías, añadiendo una habitación más para conseguir una vivienda más grande y pasar de un dormitorio a 2 y a 3 y así sucesivamente. La retícula de habitaciones está rodeada por 2 franjas perimetrales donde se ubican los espacios húmedos. Tenemos una hacia el exterior y otra en el interior. Un momento. Esta configuración los espacios húmedos, como os he dicho, ¿no? Pues los baños, lavaderos,
así como espacios filtro intermedio de los cuales hablaremos más tarde. Estas galerías permiten la regulación climática natural del edificio con el objetivo de adaptarse a la normativa urbanística del solar y conseguir una fachada regular. A algunas de las estancias se les añade una mitad más. Como podéis ver, la escalera o estas estancias de aquí tienen un módulo más, de manera que conseguimos que todo el bloque sea un rectángulo perfecto y en su proporción exterior. El siguiente concepto, articulada, es en el que aparece una unidad distinta, más pequeña, que nos ayuda a articular el resto. En nuestra propuesta del ciclo habitacional para el concurso Solvia, este fue uno de los primeros concursos que hicimos en 2015 y obtuvimos una mención especial, pero lamentablemente no lo ganamos, como ninguno de los que os he enseñado anterioridad. Luego llegarán los que sí que hemos ganado y que vamos a empezar a construir ahora. Este se basa en una malla también regular de habitaciones que, a pesar de ser homogénea y rígida, ofrecía heterogeneidad y libertad. La tipología era realmente sencilla. 4 estancias se organizan en esvástica creando una intersección, un punto de unión que tiene una escala menor. Las habitaciones son lo suficientemente ambiguas como para que proporcionen cambios sin mover la disposición de las paredes. El único aspecto que no se puede cambiar es lo que hay en el interior de estas paredes, ya que se ha engrosado para albergar todo el almacenamiento, servicios, de manera que el espacio central de las habitaciones quede libre. Esta vivienda no solo tiene la capacidad de adaptarse al ciclo de vida del habitante, sino que puede crecer y decrecer en función de las necesidades. Las habitaciones se pueden organizar para conformar diferentes tipologías de distintos tamaños con solo abrir una puerta entre ellas. Exploramos las múltiples conexiones que pueden existir para dar respuesta a diferentes tipos de familia concretos. En la segunda fase del concurso tuvimos que entregar una maqueta, lo que nos dio la oportunidad de crear un edificio real en un emplazamiento imaginario. La siguiente malla que utilizamos cada vez más a menudo es la poligonal, ya que a medida que íbamos realizando concursos de vivienda, fuimos modificando la geometría de la habitación. Veíamos que añadiendo más lados a una estancia concreta, normalmente situada en el centro, permitía establecer más conexiones entre las habitaciones. La habitació del mig es un concurso que hicimos para Incasol en 2019. En este ejemplo decidimos poner el comedor en el espacio central poligonal. En las estancias más reducidas centrales, arriba y abajo, que son rectangulares, se ubica el baño y una galería. El resto de la vivienda está formado por 4 habitaciones similares, pero no idénticas. Queríamos crear una buena tipología buscando la máxima simplicidad, porque sabíamos que la organización pública que convocaba el concurso era bastante clásica. No ganamos, aunque nos gusta mucho el resultado. La agregación de esta tipología también es sencilla. Este diagrama lo explica muy bien. Mediante la rotación y la geometría llegamos a esta planta. Cuando estás en el proceso de diseño es un ir y venir de la escala de vivienda a la urbana para hacer coincidir la tipología y la dimensión del lugar. Ahora parece muy rápido y fácil. Y por último, la distribución, que es más compleja. En este caso, la mayoría de las estancias tienen formas poliédricas. Nos interesa mucho este tipo de plantas, las celulares, formadas por diferentes estancias de varios lados que ofrecen múltiples circulaciones y posibilidades, además de multiplicar las vistas cruzadas entre las estancias. En España es raro que un proyecto con este tipo de retícula gane un concurso. Sin embargo, nosotras seguimos explorando la variedad de soluciones que puede dar. En este concurso que hicimos para Insol en Sant Just Desvern, al lado de Barcelona, llamado Benvinguts al Sud, Bienvenidos al Sur, es un buen ejemplo. En este caso explicaré primero la planta tipo porque la entendemos como una suma de estancias donde los límites entre viviendas se difuminan. Es el resultado de un laberinto, pero muy riguroso, aunque sus formas puedan parecer arbitrarias. Se resuelve solo con 2 tipologías, por lo que las viviendas de 3 dormitorios son iguales y las de 2 también. Así pues, lo interesante y complejo de esta planta es tener dos tipologías de vivienda muy similares que, repetidas y giradas, crean toda la planta tipo. 3 habitaciones en las esquinas y 2 habitaciones en el centro. Como podéis ver, resaltado en estas 2 plantas tipo, en cada vivienda se repiten diferentes conjuntos de estancias. El primero de ellos está formado por la galería de entrada, más cocina, más baño, más habitación, en la de 2 dormitorios, una terraza en la de 3 dormitorios.
secuencia diagonal se repite en cada unidad de agregación, ¿no? Como veis, tenemos esta secuencia que se repite en todas las viviendas, de manera que depende de lo que le añades alrededor de ellas, te aparece una vivienda de 2 dormitorios o una vivienda de 3. Un momento. Y aquí tenemos la tipología. Si hacemos zoom, en concreto esta es la de esquina de 3 dormitorios, podemos explicar mejor esta secuencia de habitaciones, ¿no? Esta galería de acceso a la que pasamos a la cocina, que nos distribuye a otras 2 estancias, que esta bien podría ser dormitorio o bien podríamos colocar el comedor, el salón aquí y el dormitorio aquí. Me dice la reunión, vale, no, está todo correcto. Y entonces de esta secuencia con el baño detrás también nos ofrece esta doble circulación. Esto nos gusta mucho, poder abrir puertas, porque consideramos que una puerta nos ofrece nos multiplica las posibilidades de una habitación. Bueno, y si pasamos al siguiente concepto, que no sé por qué no está pasando ahora, perspectivas. Este segundo concepto trata sobre cómo tenemos en cuenta las perspectivas a la hora de diseñar un proyecto. Os explicamos las distintas maneras que pensamos. La perspectiva diagonal, que nos hace referencia a estas casas renacentistas donde las secuencias de habitaciones estaban conectadas mediante rigurosas aberturas, todas colocadas en la misma visual. Las perspectivas porosas, donde distintas aberturas nos pueden ofrecer pasos entre habitaciones, luz, puedes ver una esquina pero no ver lo que sucede en el interior, un poco te permite conectar pero a la vez preservar esta intimidad. Y las vistas enmarcadas, ¿no? Pues en cuanto tienes un paisaje interesante, quieres remarcar puntos concretos de él. En cuanto a la perspectiva diagonal, os explicamos 2 concursos. Este es el de Soul Kitchen, que era un previo al concurso que os he enseñado antes, donde ya empezamos a trabajar mucho estas tipologías con múltiples lados, y aquí era importante ver cómo se crean estas 2 diagonales que va saltando de una estancia a otra, y al final consigues ver incluso 4 secuencias, hay 4 estancias en secuencia, lo cual, a pesar de ser viviendas muy pequeñitas, te da como visuales muy largas. Esto es una imagen de render. Y esta es una imagen, la planta, perdón, del concurso que ganamos para la ciudad de Barcelona y que vamos a empezar ahora mismo la obra. La tipología se ha mantenido exactamente igual, y en ella también queríamos conseguir esta secuencia longitudinal de la vivienda. A pesar de que son viviendas sociales relativamente ajustadas, queríamos conseguir que el habitante pudiese tener una visual a través de las distintas habitaciones, desde el interior hasta el exterior, cruzando casi toda la longitud de la vivienda, siempre permitiendo tener cierta privacidad en estos otros espacios. Aquí la diagonal marcada. Esta es una sección a través de esta diagonal, cómo vas cruzando todos estos espacios, la cocina, el comedor, la zona de la rótula esta central que nos distribuye al resto de estancias, y por último las últimas 2 estancias, o dormitorios o salas, o lo que el habitante decida. Vale, en perspectivas porosas os explicaremos este proyecto, que es un proyectito muy pequeñito de rehabilitación que hicimos en Las Planas, al lado de Barcelona. Esta es la distribución existente, y nosotros quisimos como generar un gran espacio central, que era la cocina-comedor, y a través de él se generaban, a través de oberturas y de secuencias de mobiliario, porosidades entre las distintas estancias. Aquí un poco el reflejo de estas porosidades, donde empiezan y donde terminan, ¿no? O sea, al final este paso de aquí es un paso entre estancias, pero también es una secuencia de un mueble. Este que sucede aquí es lo mismo, y ya ahora lo veréis en las fotos, pero al final, con el simple hecho de abrir una abertura más al lado de una abertura existente, conseguíamos parapetar un poco el salón, pero a la vez conectarlo con el comedor. A la derecha veis en la zona del sofá que conecta con la habitación.
estas oberturas que os digo y esta estantería que nos va conectando desde la habitación hasta la librería y acaba en el baño. Y por último, en el concepto enmarcadas, esta es una vivienda que acabamos de terminar, pero todavía no tenemos fotos en Menorca, en las Islas Baleares, aquí en el mar Mediterráneo, en la que se trabajaron desde luego todas las visuales enmarcadas, que de hecho estas visuales fueron las que nos acabaron definiendo la geometría de las paredes y de las estancias de esta vivienda. Para nosotras era muy importante porque a pesar de que el entorno era precioso, era muy importante enmarcar las vistas y eliminar de nuestro abanico lo que no queríamos ver. Entonces, para ello decidimos utilizar el recurso de torcer paredes, etcétera, para tapar lo que no queríamos ver y abrirnos hacia lo que sí que queríamos mostrar. Bueno, son fotos de obra, pero son interesantes. Vale, y el siguiente concepto que os explicaré también es para nosotras un concepto bastante clave. Kids Room. ¿Por qué le hemos llamado Kids Room? Un momento que tengo mi chuleta aquí. Nos parece como sugerente, ¿no?, que en la terminología en inglés de kitchen no comparte el sufijo room, así como todas las otras estancias del hogar sí que lo comparten, ¿no? Living room, dining room, bedroom. Esto demuestra que la cocina ha sido considerada una pieza secundaria, un espacio servidor. Si además nos fijamos en la etimología de la palabra kitchen, que viene del verbo cocer, que significa cocinar, es entonces nos preguntamos, ¿una habitación destinada únicamente para cocinar? Pues en cierto estudio lo ponemos en duda, ya que consideramos que la cocina no debería ser un espacio servidor del hogar. Y nos preguntamos también, ¿cuál es el papel de la cocina en la casa de hoy en día? Si echamos la vista atrás, comprobamos que la cocina era concebida como un espacio servidor, es decir, un espacio secundario al servicio de los espacios de mayor rango, los espacios servidos. Además, se trataba de un espacio empleado principalmente por sirvientes, mayoritariamente mujeres. En consecuencia, se trataba de un espacio que no merecía las cualidades propias de una estancia digna: luz natural, conexión visual con otros espacios de la casa, espacialidad o incluso belleza. A raíz de la revolución industrial y posteriormente, la arquitectura en The American Way of Living y la revolución de los electrodomésticos cambió. La demostración de cierto estatus social a través de la muestra de la tecnología en la cocina llevó a abrir este espacio al resto de la casa. Y así nació la cocina abierta o la cocina americana, como la llamamos aquí en España. Además, las amas de casa pasaron a ser usuarias principales de este espacio, que poco a poco iba ganando posiciones en el ranking de la estancia de la casa. Hoy en día las cocinas tienen un papel muy diferente dentro de la casa, ¿no? Aquí, como reflejo, la tercera imagen de Friends, especialmente desde que su usuario principal es sencillamente el habitante de la casa, sin distinción de género. No sabemos si es hombre o mujer porque puede ser ambas cosas. Las tareas de la casa son hoy en día actividades compartidas que ocupan nuestro tiempo y por lo tanto merecen atención y visibilidad. Además, el espacio cada vez más limitado de la vivienda nos invita a aprovechar este espacio para muchas otras actividades, más allá de la cocción de alimentos. Por ello, el espacio de la cocina se ha abierto, ampliado y cualificado, con atributos propios del mejor de los salones. Se ha transformado en el espacio más social de la casa. ¿Cuántas fiestas acaban en la cocina? ¿Podríamos haber imaginado que tendríamos una reunión de trabajo desde la mesa de la cocina? No, ahora con COVID estas cosas suceden. Por todo ello, reclamamos el protagonismo de la cocina en la casa y dejamos atrás las kitchen para proyectar y construir kids rooms. A continuación, os mostraremos proyectos en los que hemos experimentado con este espacio, tanto en vivienda colectiva como en proyectos de reforma que hemos realizado. Kids Room. Este concurso concretamente se llamaba así, una estancia más de la casa. Así empezamos a proyectar cocinas que se convierten
como os he dicho, en una estancia más de la casa, tan importante como lo son la sala, el comedor o los dormitorios. La desjerarquía entre las estancias de una misma vivienda, además de dar libertad al habitante para decidir su disposición, se convierte en un buen punto de partida para fomentar la igualdad de género. Por ello, creemos que las dimensiones y la distribución de las viviendas tienen un rol importante en la educación y concienciación de la perspectiva de género. Aquí os enseñamos dos propuestas, ¿no? La primera ya la habéis visto con anterioridad, pero la cocina se encuentra justo al acceso y tiene las mismas dimensiones que el resto de estancias y además se nutre de la relación que ejerce con la comunidad y está completamente conectada con la diagonal. Y el siguiente ejemplo es una reforma que hicimos en una casa, en una finca regia de Barcelona, en el que la cocina formaba parte de uno de los 4 espacios principales de la vivienda que se generaban alrededor de esta cruz, por eso le llamamos casa cruce, que tenía este mueble central. Aquí algunas fotos de este espacio donde la cocina, como veis, forma parte de esta cuádrupla. Entonces, ¿es la cocina un espacio solo para cocinar? Hay proyectos en los que la cocina ha llegado a conquistar el centro de la casa, literalmente, articulando las demás estancias a su alrededor. Este espacio central ha absorbido en su interior un artefacto generador de vida, al que solemos llamar sencillamente mesa grande. Se trata de una mesa para cocinar, para comer, para trabajar, para hacer manualidades, para charlar. En este concurso para Insol, la cocina, a ver, aquí tengo una planta más grande, se situaba completamente en el centro del hogar. Esta es una sala, ¿no? en el que además de ser la cocina es el articulador de todas las otras salas que tenemos a su alrededor. Es una sala con la suficiente dimensión para tener una mesa que es la mesa del hogar, o sea, no solo sirve para cocinar, sino que sirve para comer, para charlar, para sentarte alrededor de tus amigos o incluso para tener una reunión vía online. Aquí una imagen de esta render, que este es un proyecto que vamos a empezar también la obra ahora en el Masnou. O como ya os he enseñado, ¿no? En Casa Plácido, esta cocina es el espacio principal del hogar. O sea, este espacio conquista la cubierta porque este tiene una cubierta a 2 aguas, en cambio el resto de la vivienda tenía una cubierta plana. Esto ya nos lo encontramos así, simplemente rehabilitamos la cubierta a 2 aguas. Entonces, en este espacio con doble altura y con mucha más generosidad decidimos situar la cocina como centro, como núcleo del hogar. Aquí una foto de esta cocina que también fue una cocina debido al presupuesto súper sencilla, barata y fácil de ejecutar. Otro de los ejemplos que suceden en algunas de nuestras cocinas se han convertido en islas que rodeamos y cruzamos constantemente, como si un deseable oasis exótico se tratase, ¿no? Aquí vemos que la cocina se sitúa aquí, sin embargo está en el centro y la podemos rodear, cruzar y también nos sirve como de conexión con el resto de estancias de la casa. Este es un proyecto Verde Lara que terminamos también en el 2017 en Barcelona, con la cocina como oasis del hogar. Esto es una pequeña reformita que hicimos situando la cocina como una isla central. Y por último, esta cocina península que también nos abría lo que antes era la cocina cerrada tradicional hacia la sala y lo convertía en partícipe de este lugar, dándole iluminación y la vida que necesita. En torno a los espacios filtros. El control ambiental del espacio de la casa es clave para nuestro confort y bienestar. ¿Por qué no convertirlo en un motivo de recreo en el proyecto? La historia nos enseña que a falta de recursos tecnológicos, la arquitectura vernácula era capaz de resolver, o por lo menos
Mejorar notablemente las condiciones ambientales de la casa a través de estrategias pasivas como porches, protecciones solares, galerías, muros súper gruesos, etc. La revolución tecnológica y, por qué no decirlo, el despilfarro energético nos ha llevado a resolver este problema a través de aparatos de climatización que otorgan confort y control, pero nos han hecho deshacernos de las estrategias pasivas para la construcción y para la reducción de la demanda energética. Actualmente, ¿no?, nos encontramos con la oportunidad de aplicar las estrategias que conocemos del pasado de la arquitectura vernácula junto con las posibilidades que nos da el desarrollo tecnológico. Si además convertimos estos espacios y estrategias en motivo de proyecto, forjamos la razón de ser de nuestra profesión. Explicaremos pues algunas de estas estrategias de filtros arquitectónicos desde una escala global del edificio hasta una escala particular de la vivienda. Si empezamos en la escala global del edificio, en este proyecto el patio central de distribución de las viviendas se cubre con una piel regulable de vidrio capaz de aumentar la capacidad solar en invierno y favorecer la disipación en verano gracias al efecto chimenea. La tecnología ya aplicada en los sistemas de cultivos nos enseña cómo mecanizar su funcionamiento y que puede abrirse para ventilar en verano y cerrarse para captar el calor en invierno. Este atrio llega a conquistar la fachada sur del edificio, consiguiendo el asoleo sur de todas las viviendas del edificio. Esto en España es muy importante. Entiendo que en distintos climas, distintas soluciones. Este espacio se convierte en el protagonista del proyecto. Es un espacio intermedio que a su vez reparte y te distribuye por todo el edificio. Lo consideramos también un espacio generador de sentimiento de comunidad. También a escala de edificio tenemos este tipo de colchón térmico. En este edificio de viviendas sociales que ya os he explicado en Mallorca, trabajamos dos estrategias climáticas opuestas. Por un lado, la creación de un colchón térmico en las fachadas frías, formado por los espacios de distribución de las viviendas y la posición de las franjas húmedas de la casa. Es decir, en este lado de la fachada generábamos un buffer que nos hacía que la temperatura exterior y la temperatura interior de nuestro hogar estuviera filtrada por un grosor de espacios que nos distribuían entre las distintas viviendas y a su vez dentro de nuestro hogar. Y en torno a la piel reguladora, en el mismo proyecto, era el mismo concurso, simplemente que tenía un edificio de una escala menor. Igualmente el edificio mayor también se resolvía de esta manera. Decidimos disponer espacios exteriores los que necesitábamos protección solar para poder regular la temperatura en verano. Por eso aplicamos estas persianas alicantinas que les llamamos aquí, que se enrollan o se despliegan según lo que necesitemos. Por lo tanto, en verano podemos bajarlas enteras de manera que atemperamos y generamos este filtro entre interior y exterior. Y en invierno, si las subimos, permitimos que el sol nos entre hasta el final de la vivienda. También estos elementos nos sirven un poco para generar la privacidad que necesitamos en torno al resto de habitantes de la vivienda, que quiere decir que pueden estar bajados, la luz puede seguir entrando de determinada manera, podemos seguir utilizándolos, pero estando privados de vistas de los vecinos. Aquí el edificio grande que hemos visto antes, la fachada posterior, y cómo se desarrolla esta sección constructiva para evitar también los puentes térmicos, etc. Y a escala de vivienda tenemos dos espacios filtros que para nosotras son súper importantes, la cancela y el balcón. En este proyecto trabajamos la ubicación de dos espacios exteriores de carácter muy diferenciado. La cancela de entrada proporciona un espacio exterior de recepción que nos permite gestionar nuestra intimidad y nuestra relación con la comunidad, que es estos espacios de aquí que vemos son un espacio exterior, pero que está cerrado por un sistema ligero que nos permite tener un espacio previo a nuestra vivienda, pero en contacto con la comunidad. O sea, para nosotras estos son espacios umbrales que forman parte de nuestra, digamos, propiedad, si queremos llamarlo así, pero que a su vez están
súper conectados con el corredor de la comunidad. En esta imagen podemos ver, ¿no?, la diferenciación de estos dos espacios exteriores filtro, que sería la cancela, y el otro ya más privativo en contacto con la calle el balcón. Aquí una imagen de este balcón en la segunda fase de este concurso, que pasamos a la segunda fase, pero al final no lo ganamos. Para ganar alguno hay que hacer muchos. Y por último, a escala vivienda, ¿no?, os explicamos que es habitar una terraza. En el clima mediterráneo resulta un sacrilegio no aprovechar los espacios exteriores de las cubiertas. En muchas ocasiones se han quedado relegadas a contener las instalaciones del edificio. En este proyecto de Terraza Rosa pudimos experimentar con una gran variedad de estrategias para evitar las terrazas. Un gran porche donde comer, que lo teníamos aquí. Un espacio invernadero donde relajarnos y leer, que es este de aquí. Una fuente refrescante. Una pérgola que cubre un gran sofá y por encima de todo plantas y vegetación, que nos aportan un confort climático, pero a su vez también un confort visual. Aquí tenemos la pérgola que nos permite poder comer a cubierto del sol, esta galería invernadero, y una imagen de este sofá, que ahí todavía no le había crecido la vegetación a esta cúpula vegetal. Vale. Y si continuamos, tenemos también un concepto que utilizamos mucho, que es esta galería, que también es un espacio filtro, la aplicamos mucho como una estancia más del hogar. Es decir, cuando el espacio de la galería deja de ser un espacio estrecho en fachada y se amplía hasta convertirse en una estancia autónoma, su uso y supervivencia quedan garantizados. Estos espacios no solo pliegan la fachada trayendo la luz hacia el interior de la vivienda, sino que su doble piel de vidrio interior y exterior nos permite usarlo como un regulador térmico de la vivienda, favoreciendo su uso como jardín de invierno y balcón de verano. Es decir, en invierno lo cerraríamos y el calor nos haría un poco de efecto invernadero y nos aumentaría la temperatura del hogar. En cambio, en verano lo abriríamos, lo protegeríamos con un protector solar y nos permitiría refrescar la vivienda, sobre todo por las noches. Si además lo ubicamos en relación con la cocina y el espacio del comedor, el salón, es fácil de animarse a comer en el exterior en pleno mayo, ¿no? Pues si la situación te permite relacionar distintas estancias, esta galería adquiere más protagonismo. Cuando tuvimos la oportunidad de diseñar nuestro espacio de trabajo en Poblenou, no dudamos en generar un espacio de galería aprovechando las grandes oberturas de fachada. Este espacio que vemos aquí no solo es una sala de reuniones que compartimos con los demás estudios, sino que se ha convertido en el lugar donde comemos juntas cada día, donde podemos tener una conversación privada o incluso el lugar desde el que ofrecer una conferencia al otro lado del océano. Aquí fotos de esta galería. Por último, el último tema que os voy a hablar es cómo estos edificios de vivienda aterrizan en la ciudad y qué papel desarrollan en torno a la comunidad urbana. Los edificios de vivienda plurifamiliares son el ingrediente principal en el tejido urbano de una ciudad y, por tanto, tienen oportunidad e incluso la responsabilidad de mejorar y participar de su entorno urbano inmediato. Esta interacción habitualmente sucede en las plantas bajas y las fachadas. Desde cierto estudio intentamos diseñar edificios generosos y amables con su contexto urbano. Creemos que este esfuerzo es un beneficio tanto para el ciudadano de a pie como para el propio habitante de ese edificio. ¿Cómo se ha desarrollado este ambiente urbano a lo largo de los años? Pacificación de las calles. Hemos evolucionado de una calle insalubre en el medievo a una calle volcada hacia la infraestructura y el desplazamiento automovilístico. Y después a una calle pacificada en la que el ciudadano vuelve a ser el protagonista, ¿no? Tenemos esta evolución de una calle
completamente insalubre a una calle dedicada única y exclusivamente al transporte y al movimiento, tanto sea de personas, infraestructuras y vehículos, por supuesto, y ahora estamos, ¿no?, en la cruzada, sobre todo aquí en Barcelona lo estamos notando, de cómo pacificamos estas calles y las devolvemos a las personas. La relación entre el espacio público y la vida comunitaria de un edificio es de algún modo extensible a la relación entre los espacios comunitarios y los interiores de las propias viviendas. Por ello, en paralelo, la vivienda colectiva ha dado lugar a diferentes espacios comunitarios, cuyo valor y uso están estrechamente relacionados con la calidad del entorno urbano. Los patios de accesos comunitarios, como de reposo en París, esta imagen que tenemos aquí, las pasarelas en fachada de Alison y Peter Smithson en Londres o las cubiertas del edificio Walden de Bofill a las afueras de Barcelona, ¿no? Son espacios que forman parte del edificio, pero que son espacios tan urbanos, tan masivos y tan conectados con el exterior que por sí solos configuran la ciudad. En nuestro proyecto, que estamos a punto de iniciar la obra, como os he dicho, de la comunidad habitacional en Illa Glorias, trabajamos justamente la relación entre el espacio urbano y la intimidad de las viviendas. La fricción urbana con el entorno provoca la abertura de un recorrido urbano ya incipiente en la diagonal, ¿no? Pues queríamos conseguir que la gente atravesase nuestro edificio para llegar a la boca del Mercat dels Encants, ¿no? Además, este edificio se convierte en una isla como de transición urbana, porque hacia la derecha, para los que conozcáis Barcelona, tenemos todo el desarrollo de la Eixample Sardà con una malla súper regular de 100% bloques asanflanados en sus esquinas. En cambio, hacia al otro lado del Gran Parque de las Glorias, que se está a punto de terminar en Barcelona, que será el parque más grande de la ciudad, pues se desarrolla una ciudad más, digamos, de una gran altura, de edificios más emblemáticos, quizás icónicos. Entonces nosotras teníamos como la responsabilidad de generar un edificio de vivienda masivo, porque es muy grande este edificio, pero a su vez queríamos que su condición de vivienda no le quitase la relevancia que necesita este edificio en la ciudad. Por ello se generan varias escalas y varios espacios que generan fricción, ¿no? Entonces, este pasaje es uno de ellos y a través del pasaje se acceden a estos dos grandes patios y de estos dos grandes patios, a través de las pasarelas, si sigues subiendo puedes llegar a las cubiertas donde se genera, digamos, también la última vida en comunidad, pero ya más dentro de escala edificio. O sea, pasamos de espacios públicos a un espacio de relación entre las 250 viviendas de este bloque y luego, por último, si subimos a las cubiertas, pues ya un espacio más dividido entre los dos bloques, ¿no? Pues vamos pasando de escalas más públicas a escalas más privadas. Aquí un poco explican estos esquemas, esto que os acabo de comentar, pues cómo son los pasos, los accesos a estos dos patios y por último las cubiertas verdes. Una imagen de estas pasarelas, ¿no? En este edificio las pasarelas al final se convierten en grandes calles que conectan todo el edificio. Entonces teníamos el reto de conseguir que estas pasarelas tuviesen un gran uso, pero a su vez las estancias quedasen protegidas y privadas del resto de los habitantes, ¿no? Por eso se generan estos patios que nos protegen de los vecinos. Una imagen no muy actualizada de cómo, pero todavía no nos dejan enseñar la imagen final de cómo se veía el conjunto. Nosotras desarrollaremos el edificio que tenemos en este lado y el concurso era un concurso internacional en el que había 4 premios. El primero que ganamos nosotras decidíamos toda la volumetría que hemos visto aquí, esta volumetría, y este gran volumen estaba partido, digamos, en 4 partes que 3 despachos de arquitectos más definirían los 3 volúmenes restantes y nosotras hemos acabado definiendo esta C de aquí.
Otro punto súper importante y también depende del emplazamiento, ¿no? Es la conexión y la relación de nuestros edificios con la naturaleza. En este concurso en Montgat pretendíamos que los accesos también se convirtieran en la conexión de la calle que teníamos detrás con el gran parque que nos sucedía al otro lado de las viviendas. Por eso se van abriendo como estos patios abiertos al exterior que nos permiten tanto la naturaleza entrar a nuestro edificio como nosotros conectarnos directamente con el parque. Una imagen render de esta relación que os explico. Y una imagen desde el otro lado, ¿no? Como estas puertas se convierten a su vez en un paso hacia el parque. Y por último, en este proyecto en Santa Coloma, que también os lo he enseñado para las cancelas y balcones, queríamos generar un doble acceso en el edificio en el que cosíamos la diferencia de sección y conectábamos la plaza que teníamos en la cota inferior con la calle más estrecha de la cota superior, de manera que tú pudieses tener la libertad de acceder a tu edificio por allí donde te conveniese. También situamos este patio a una cota intermedia, de manera que le conseguíamos dotar de una mejor iluminación, ventilación y unas condiciones más interesantes para que pudiese funcionar como espacio comunitario. Una imagen interior de estas pasarelas de este proyecto. Y por último, en el proyecto de Masnou que vamos a empezar la obra, también conseguimos la costura en sección debido a la posición estratégica de la escalera, que de hecho este elemento, que a veces puede resultar casi aburrido en un proyecto de vivienda colectiva, nos hizo ganadoras de este concurso, porque conseguimos resolver con un solo núcleo toda la agregación, y el resto, porque a las segundas fases normalmente pasan 5 equipos, y el resto de los 4 equipos que se presentaron tenían 2 núcleos, uno en cada punta del edificio. Nosotras conseguimos, por un tema de la tipología, ajustar a que los bomberos pudiesen acceder en menos de 25 metros a las 2 puntas, y esto nos hizo ganadoras. Además, este núcleo nos conecta las 2 cotas que tenemos, ¿no? La cota de la plaza inferior, que a su vez desciende por una rampa a una calle aún más de cota inferior, por la que accederían los coches al aparcamiento subterráneo, y a través de estas escaleras, si subimos una sola planta, llegamos a este patio, en este sentido más corredor, que nos conecta con el acceso superior a través de esta entrada más amplia, y a su vez genera pues este espacio comunitario en la que es la planta baja de las viviendas, pero la planta 1 del edificio. Una imagen de concurso. Ahora la fachada ha cambiado un poco, pero como es este edificio lineal dando vistas a esta plaza. Y otra vez las pasarelas, y en este caso esta no es la cancela que os he explicado, pero aquí podéis ver, ¿no?, estos espacios filtro de cancela, donde la vivienda queda un poco retrasada, pero puede abrirse, ya que tiene este umbral de protección que le protege, pero a la vez le conecta con la comunidad. Bueno, y quiero acabar la conferencia con esta imagen que presentamos para el concurso Superillas de Barcelona, ¿no? Como os he dicho, Barcelona es una ciudad que está como en una cruzada para resolver el problema que tiene con los coches y la contaminación, la emergencia climática que estamos viviendo. Nos presentamos, fue el primer concurso de urbanismo que hicimos y lo hemos ganado. Ahora estamos desarrollando la pacificación del carrer Consell d'Agen en Barcelona, que es una calle que cruza la ciudad entera. Esta es una imagen de concurso que presentamos. Era invierno y los árboles estaban pelados, pero bueno, no quería dejar de enseñárosla. Y por último, no sé si funcionará, que no me está dejando, pero bueno, si no, os lo pasaré y lo podéis ver vosotros. No sé cómo puedo darle al link. Bueno, hemos hecho un vídeo que presentamos al concurso
del premio Simón, en el que también quedamos como mención de honor, y os lo quería enseñar, pero no sé cómo hacerlo. O sea, a no ser que lo copie y os comparta la pantalla de YouTube. Aunque no sé si escucharéis la voz, ¿no? Probablemente. No vaya a funcionar, ¿no? Bueno, pues si os parece, os paso... Me sabe mal porque era una manera... Ay, esperad. Os paso el link por el chat y os lo podéis mirar vosotros cuando... Ay, cuando os vaya bien. Colons, no me va ahora. Ahora. Pues bueno, hasta aquí sería la conferencia. Os paso esto por el chat. Y os lo Arquitecta, podéis mirar. muchísimas gracias por realmente increíble. Yo un poco os seguí porque cuando hicimos el libro de innovación en vivienda asequible en el Ayuntamiento de Barcelona, allí pusimos vuestro proyecto, el proyecto de Illa Glorias. Realmente es un placer ver un equipo de 6 arquitectas jóvenes que tienen esta trayectoria, ¿no? Entonces, realmente, pues muchísimas gracias. Muy interesante esta, digamos, un poco analizando las partes, ¿no? De esta plática, la primera parte, ¿no? Cómo al final hay esta investigación, ¿no? Que se mueve, ¿no? Entre esos tipos diferentes de modelos de vivienda, ¿no? Como se hizo aquí una taxonomía, ¿no? La regular, la desplazada, la articulada, la poligonal y la celular. Es decir, cómo siempre poner en duda, ¿no? Lo que es el habitar, ¿no? Buscando como nuevas soluciones, nuevas propuestas que realmente, digamos, comparten entre ellas esta cuestión de la flexibilidad, ¿no? De la adaptabilidad de los espacios, de lo indeterminado, por así decirlo, ¿no? El no tener que pensar en espacios cerrados, definidos por una función predefinida, ¿no? De parte del arquitecto, sino más bien abrir como la vivienda y entenderla como un mundo de posibilidades, ¿no? Incluso dentro de esta cuestión de lo indeterminado, como entra el razonamiento que a mí se me hizo, digamos, muy interesante del tema de la kitchen room, ¿no? Es decir, pues siempre se habla de bedroom, pero se llama de kitchen, ¿no? Como de un espacio como destinado pues, a la función, digamos, del puro cocinar, cuando sabemos muchas veces que la cocina se transforma incluso en un espacio social, ¿no? El espacio donde todos, mientras que alguien está cocinando, nos reunimos con él y la plática, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, digamos, es un aporte muy interesante. Y remarcar también estas cuestiones que vienen y que son muy importantes, que vienen de la arquitectura de calidad, ¿no? A lo mejor una arquitectura sin nombre, que no sabemos quién la pensó, ¿no? Pero quién la diseñó, el proyecto, pero que al final aporta a mucho la calidad de la vida, ¿no? Me refiero a esas arquitecturas, ¿no? De los famosos bloques de l'Eixample, ¿no? Que tienen en esta cuestión de la galería, ¿no? Que se agradece mucho, ¿no? Porque bien sabemos en Barcelona, pues yo viví allí muchos años, que el invierno en algunos meses, ¿no? Se vuelve como muy duro, ¿no? Y a cambio, como es la misma arquitectura, el espacio y no, digamos, la confianza en la máquina, ¿no? En el aire acondicionado, que pues nos ayuda, ¿no? En el control climático. Y al mismo tiempo, ¿no? Esos espacios que cumplen con esta cuestión de los filtros, ¿no? Porque viviendo en una ciudad densa, ¿no? Por mucho que queramos y que hablemos de comunidades urbanas, pero también, ¿no? Tenemos de una cierta forma que filtrar, ¿no? Esta relación, ¿no? Está bien cuidar la dimensión pública, colectiva, ¿no? Con estos grandes patios, pasajes, ¿no? La integración con la ciudad, pero al mismo tiempo tenemos que estar, digamos, en contacto con la dimensión del individuo, ¿no? De la unidad de convivencia. Se me ha hecho interesante ver que ustedes también participaron al concurso de Solvia, porque yo también participé al concurso de Solvia, también lo perdí, entonces estamos en la misma onda, ¿no? Y también felicitarle realmente
Además, digo, por toda esta investigación que se ve muy interesante, espero algún día y os deseo que, pues, que la pongan en un libro, ¿no? Porque realmente, pues, se ve mucho, mucho trabajo. También el último concurso, ¿no? El concurso de urbanismo. Entonces, es muy interesante, ¿no? Que como arquitectas, pues, vean, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Que no solo el edificio, sino la ciudad, ¿no? Este gran profesor español de la Facultad de Gran Canaria, Manuel Martín, ¿no? Justo el otro día, ¿no? Nos comentaba que uno de los problemas principales que tenemos en la ciudad se ha empezado a tener cuando hemos dividido la arquitectura del urbanismo, ¿no? Con personas que se ocupan solo de la ciudad, o así dice, y con personas que se ocupan solo de la construcción. Cuando entendemos que al final, siendo que la vivienda colectiva es este ingrediente principal de la paella, ¿no? Es muy importante que las dos cosas vayan, ¿no? Hacia la misma dirección. Por lo tanto, felicidades, que bien que ganaron incluso este proyecto de urbanismo, porque creo, pues, que Barcelona, gracias a vuestro aporte, a poco, ¿no? Podrá tener todavía más proyectos de calidad, ¿no? Entonces, yo Pues dejaría muchas aquí. gracias por este gran resumen, Jolín, qué guay. No, pues digo, yo antes de invitarles, pues revisé muchas cosas y la verdad, para mí se me hace increíble lo que están haciendo. Por lo tanto, pues ahora no quiero entrar para no robar tiempo a los demás, a los participantes, no quiero entrar en otras cosas, pero la verdad es que, pues, es un aprendizaje, ¿no? Escucharlas porque se ve muchísima investigación y también, digo, muchas veces las oficinas de arquitectura, y esto nos pasa mucho, ¿no? Cuando proyectamos edificios de vivienda colectiva, muchas veces repetimos, ¿no? La misma tipología, ¿no? Porque sabemos que funciona, incluso desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, sabemos que controlamos los precios, sabemos cómo son los espacios, sabemos que es repetible, ¿no? Entonces, claro, muchas veces la misma investigación en muchas firmas, ¿no? De arquitectura, pues no funciona, no se hace, ¿no? Tenemos una vivienda como producto y por lo tanto repetimos la misma receta hasta el vómito, ¿no? Hasta que nos cansemos nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, aplaudo mucho a esta investigación, porque realmente yo creo que hay unos rasgos, digamos, que siguen en los diferentes tipos de vivienda, ¿no? Que son estas cosas de los espacios intermedios, de las perspectivas, de la adaptabilidad, incluso de la claridad de cómo se van agrupando, ¿no? Las áreas húmedas, ¿no? Porque resolver un edificio tan grande lleva esos tipos de complejidades, ¿no? No es una casa, no es una casita, pero siempre me gustó mucho que hay siempre como esta duda, ¿no? A ver, ¿y ahora cómo lo podemos resolver? ¿No? ¿Y ahora cómo lo podemos resolver? Por lo tanto, yo creo que en unos años van a tener como una especie de diccionario, ¿no? De catálogo, de atlas más bien, ¿no? Donde veremos, y esto es un deseo para ustedes, donde veremos todavía más, ¿no? Y a lo mejor aquí eran 5, regular, desplazada, articulada, poligonal y celular, a lo mejor en unos años más van a ser 7 o 10, ¿no? Y eso realmente creo un grande aporte al tema al tema de la vivienda. Por lo tanto, muchísimas gracias. Yo Sí, dejaría aquí. vale. Quiero como Sí, poner un pequeño apunte, ¿no? O sea, en estos títulos que hacen como referencia a la formalidad de estas plantas, ¿no? A cómo es su forma. Y es cierto que gran parte del proceso de diseño lo empleamos como un ejercicio matemático de cómo es el lugar que tengo y cómo puedo encajar todas estas salas o circulaciones o relaciones que necesito. Sin embargo, quiero como dejar constancia que lo que hay detrás es una intención social, una intención de maneras de habitar, y no el simple hecho de generar estancias poligonales. Con esto quiero decir que nos hemos encontrado en algún concurso otros proyectos que podrían parecer similares, pero quizás a veces puedes ver falta de cómo interpretan, ¿no? la actividad de una cocina o cómo consideran que una galería debe estar relacionada con el resto de la vivienda, pues en esos detalles, en esa manera de quizás la sensibilidad, yo creo que es lo que nos ha como puesto un poquito en el mapa de Barcelona de momento, ¿eh? Tampoco, o sea, tampoco es que nos hayamos aquí ganado todo, todavía nos cuesta, de todos los edificios que os he enseñado,
hemos ganado 2 concursos y hemos hecho, bueno, infinidad, o sea que es como un largo proceso y duro de trabajo. Pero digo, ya están en el mapa, yo espero que se queden allí por mucho tiempo, ¿sí? Gracias. Entonces, dejaría la palabra aquí a los estudiantes. Si alguien quiere preguntarle algo a la arquitecta Marta, pues yo creo que es una buena ocasión. Yo tenía una consulta y curiosidad sobre el proceso de diseño, ¿no? Ya que al ser una oficina de 6 mujeres y 6 arquitectas mujeres, quería consultarle cómo es sus procesos, ¿no? Diseño para sus proyectos y para los concursos, ¿no? Y qué desventajas o desventajas traen esto para el proyecto. Pues, a ver, cuando empezamos, por ejemplo, cuando ganamos el concurso de Illa Glorias, éramos como 6 mujeres que se movían en masa y casi que todas estábamos en todo. Evidentemente, cuando empiezas a crecer, lo principal es organizar. Entonces, nosotras tenemos los miércoles por la tarde habitualmente o a veces los jueves, depende, se va moviendo un poco también, pero bloqueados para reunirnos y ir repasando entre todas todos los proyectos. Y eso se convierte pues un poco como una corrección de proyectos de la universidad en la que tienes un montón de feedback y en la que nos criticamos porque bueno, no lo he comentado, pero nosotras empezamos siendo amigas y ahora somos socias, pero hay mucha confianza y somos como muy rigurosas en la manera de hacerlo, por lo tanto en estos workshops intentamos como avanzar en los proyectos y luego ya por equipos pequeños que suelen ser de 2 y ahora cada vez más estamos yendo a ser individuales. Por eso, por ejemplo, hoy estoy yo aquí, normalmente siempre vamos de 2 en 2 y tenemos 3 equipos en el estudio, pero cada vez realmente estamos creciendo y tenemos que ser una cabeza. Entonces intentamos en estos workshops absorber al máximo posible las críticas de nuestras compañeras y desarrollar el proyecto de manera que sea un reflejo de la opinión colectiva del estudio. Y por último decir que en el estudio apostamos muchísimo por el concurso público, pero también queremos que nuestra vía de negocio, ¿por qué no llamarlo así? Porque es que al final somos una pequeña empresa, capte a cliente privado, por lo tanto os diré que tenemos un equipo de concursos en el que lo vamos rotando porque a todas nos gusta, entonces cada 6 meses nos vamos rotando y vamos entrando y saliendo distintas socias, ¿no? Hay 2 socias que lideran este equipo de concursos y que se pasan, digamos, el año haciendo concursos y llevando los proyectos que ya arrastraban de antes. O sea, obviamente si tienes una obra en marcha no te puedes ir y dejarla a medias, sino que tú tienes que acabar tu trabajo. Y luego el resto de las 4 socias estamos en el equipo de producción en el que llevamos a cabo todos los proyectos que van entrando, incluso algún concurso que se gana lo cogemos y lo ejecutamos. Digamos que el equipo de concursos es un equipo donde trabajas más corto porque desgasta mucho, porque son esfuerzos súper puntuales y de muchísimas horas, entonces lo vamos rotando y vamos como haciendo como este engranaje, ¿no? Que va como rodando entre las 6. No sé si te he explicado tu pregunta, pero espero que sí. Sí, muchas gracias. A ti. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Sí, vamos, Jaime. Bueno. Me encanta la forma como evoluciona la idea de los modelos de vivienda. Me parece increíble esa evolución. Y me fascina cómo le dan como esa jerarquía que se merece la cocina, ¿no? Que es el espacio que al final es donde todos nos reunimos cuando vamos a hacer visita a una casa. Allá es donde terminamos. Pero ¿por qué darle esa relevancia al comedor y no eliminarlo, a la cocina, perdón, a la cocina y no eliminarlo de todo? Porque, o sea, antes de la pandemia, en Colombia, en la ciudad, en Bogotá, casi que el comedor era donde uno calentaba el domicilio que había pedido. Y se está, ay, pucha. La cocina era el lugar donde uno calentaba el domicilio que había pedido y se había perdido como esa escala doméstica de la cocina. ¿Por qué no eliminarlo del todo y como fusionarlo con el resto de espacios? ¿Por qué no ir por ese camino en vez del que tomaron?
De hecho, hay una investigación como muy importante hecha por Anna Puiggenet en torno a la cocina y a su desaparición o merge con el resto del hogar o del edificio. Yo te diré que esto responde más a nuestra investigación. Por suerte o por desgracia, casi siempre se ha hecho en base a bases de concursos. Quiere decir, te dan unas bases a las cuales las tienes que cumplir. Y nosotras hemos intentado saltárnoslas sin que se notase para poder ganar, porque queremos vivir de esto y también queremos influir de alguna manera y poder llegar a construir. Entonces, ahora mismo, hoy en día, en las instituciones que hacen vivienda pública, que es lo que mayoritariamente os he enseñado hoy, en Cataluña e incluso en España, aunque en España no hemos hecho muchos concursos, pero aquí en la comunidad de Cataluña sí, te diré que es impensable generar una vivienda donde la cocina esté difuminada con el resto del hogar. Pero por supuesto me parece algo que es el futuro, a pesar de que todavía nosotras, que somos como muy cocinitas, nos duele un poco en el alma que no puedas realmente reunirte y estar preparando cosas mientras estás con otros. Pero creemos en edificios donde haya una gran cocina que la puedas utilizar puntualmente y que te puedan traer comida desde fuera, etcétera. O sea, desde luego es el futuro. Yo estoy de acuerdo contigo, pero la respuesta es porque nuestra investigación ha respondido a preguntas concretas en las que sí que nos pedían tener cocina. Y no hemos ido más allá, ¿no? Pues quizás como ha podido hacer Anna Puiggenet, que ha dedicado su tiempo a generar una tesis sobre el tema. Nosotras, es verdad que el despacho nos como absorbe de tal manera que no hemos tenido tiempo de momento, esperamos que podamos llegar a hacerlo en un futuro, a desarrollar más un pensamiento teórico sobre nuestras estrategias arquitectónicas. Gracias. Digo, es interesante, Jaime, que hagas esta pregunta desde la cocina. ¿Dónde está? Sí, precisamente por eso, o sea, la cocina se reduce a un mesón donde uno calienta. En Colombia, en Bogotá, en los apartamentos como más grandes, los demás recursos es donde más se reduce la cocina, paradójicamente. Porque, y me pasa constantemente, es que en la vivienda unifamiliar destinada a personas de bajos recursos, la cocina es el espacio que más demandan. Por lo que les digo, ahí es donde uno llega y hace visita. Mientras que la gente que más tiene recursos, pues los baños no están ventilados ni iluminados naturalmente, la cocina se vuelve pequeña, el espacio de la nevera es más grande porque uno necesita los domicilios. O sea, la arquitectura avanza hacia allá, lastimosamente, pero pues es lo que hay. Es un espacio de reflexión. ¿Alguien más? Pues nadie más. Bueno, entonces, arquitecta, la verdad ha sido un gusto conocerla. Sí, puede llevar mis saludos a todas las Pues demás yo se los socias. llevaré. Y ha sido un gusto realmente compartir, o el hecho que ustedes hayan compartido con nosotros, ¿no? Todo este trabajo, ¿no? Entonces, esperamos realmente que tengan en el tiempo siempre mayores éxitos en su práctica profesional y que se puedan tomar el lujo de una cierta forma de, como acaba de decir, ¿no? De empezar también a desarrollar unas investigaciones. A lo mejor alguien va a empezar a investigar sobre la obra de cierto estudio, ¿no? En unos años. Muchísimas Pues muchas gracias por su gracias. tiempo. A vosotros, muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta Vale, luego. igualmente, adiós. Gracias. Adiós.